continuación tenemos el doctor Hugo Laparra con nosotros, médico adscrito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirá. Buenas tardes. Agradezco la invitación al comité organizador. Es para mí muy gratificante compartir este podio con algunos amigos, maestros, compañeros en aquel entonces, y que ahora es de verdad muy gratificante estar aquí con ustedes. Sé que algunos tienen examen departamental mañana, agradecemos también su participación, mucha suerte, todo el éxito, y saquen todo el provecho de estas pláticas. Vamos a ver esta plática que básicamente se enfoca en los accesos vasculares. Posiblemente es una palabra que ustedes han escuchado poco, pero que es muy importante, sobre todo por el tipo de pacientes que les pueden llegar a ustedes. Entonces, como introducción, la insuficiencia renal se define como un proceso fisiopatológico multifactorial que tiene un carácter progresivo e irreversible. Finalmente, estas alteraciones llevan a un daño renal que es irreversible. Entonces se requiere en algún punto algún tipo de reemplazo de la función renal, una terapia sustitutiva. Esto, desde el punto de vista epidemiológico, es preocupante porque, por ejemplo, en México se tienen hasta más de 108 millones de casos con esta enfermedad, y esto en los siguientes años pues va aumentando. De hecho, se pronostica que hacia unos 20 años de aquí a la fecha esto se puede incluso hasta duplicar. Entonces, en aquellos pacientes que requieren sustitución de la función renal, hay varias alternativas. Uno, por ejemplo, es el trasplante renal. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a este. La diálisis peritoneal es otra opción, aunque también con altas tasas de complicaciones, sobre todo infecciosas, y la hemodiálisis es otra de las terapias sustitutivas. De hecho, en aquellos pacientes que no son candidatos a un trasplante, la hemodiálisis es el mejor tratamiento de terapia sustitutiva. Sin embargo, como ustedes se pueden imaginar, se requiere un acceso vascular para extraer la sangre del paciente, limpiarla y volvérsela a regresar. Para aquello se requiere un acceso vascular que tenga buenos flujos, que tenga elevadas tasas de permeabilidad, es decir, que esté funcionando, y bajas tasas de complicaciones. A grandes rasgos sabemos que la hemodiálisis, sin entrar en detalles, actúa por difusión, y esto intentando limpiar la sangre de aquellas toxinas que finalmente pueden llevar a complicaciones. Pero imagínense, para que ese filtro genere esta difusión, se requiere bastante flujo para hacer ese intercambio de algunas moléculas. Hay varios tipos de acceso vascular. El más sencillo, los catéteres. Alguna vez habrán escuchado de los catéteres, que básicamente es un dispositivo que se introduce de forma percutánea y que su punta se localiza en la unión auriculoventricular. Sí, los flujos que se pueden obtener con estos dispositivos son altos, pero también tienen algunas tasas de complicaciones. Las fístulas arteriovenosas son una conexión entre una vena y una arteria para que después esa vena crezca, se arterialice con mucho flujo y después se puede utilizar como un acceso vascular. Y finalmente los accesos con fístula utilizando venas artificiales o injertos sintéticos. Los catéteres, básicamente, como les menciono, lo que hacen es sacar la sangre del paciente, limpiarla y volverla a regresar. Pero como ustedes pueden ver, este dispositivo que se localiza su punta prácticamente en el corazón, pues es una entrada de algunos patógenos y predispone a infecciones importantes. Imagínense, es un cuerpo extraño que está en contacto directo con el exterior y que se comunica directamente hacia el corazón. Entonces, las complicaciones infecciosas no son nada raras y graves, en algunos casos llegando incluso hasta endocarditis. Y sin dejar de lado el riesgo de estenosis de venas centrales, que esto básicamente se produce porque es un cuerpo extraño y genera inflamación dentro de la vena cava, y eso genera que se vayan cerrando y se le quita la oportunidad al paciente de hacerle algún otro acceso vascular. Esto está estudiado de forma extensa y no hay duda que en aquellos pacientes que usan catéter comparados con aquellos que usan una fístula, el riesgo de mortalidad es mucho más alto y además la tasa de complicaciones es también más alta. Entonces, las fístulas, como pueden ver en la animación, básicamente lo que hacemos nosotros como cirujanos vasculares es hacer una anastomosis, es decir, conectar la vena con la arteria.
Finalmente esa vena, que tiene un flujo lento, fisiológico, va a tener ahora un flujo mucho más elevado. Sus paredes se van a arterializar, es decir, se van a remodelar tratando de compensar esas fuerzas de turbulencia, y esta vena va a crecer y obviamente nos va a dejar un acceso vascular que se puede puncionar para hacer estas maniobras que yo les mencionaba, es decir, sacar la sangre del paciente, limpiarla en las máquinas de hemodiálisis y regresarla de forma rápida. Aquí tenemos otra animación, vean la conexión de la arteria con la vena, y con eso se tiene un circuito de alto flujo que se puede puncionar como un acceso vascular. Ahora, las fístulas arteriovenosas comparadas con los catéteres tienen varias ventajas. Por ejemplo, son un circuito interno, el paciente no tiene absolutamente nada por fuera, se va a su casa, se puede bañar sin complicaciones, de alto flujo, que puede ser puncionable y realmente es mejor en este tipo de casos. Por ejemplo, aquí lo que se hace es la anastomosis y son las dos cánulas, la que saca la sangre y la que la regresa hacia el paciente. Obviamente una va abocada hacia la parte arterial para sacar la sangre del paciente, llevarla a la máquina, dializarla, hacer las filtraciones y por la parte venosa regresarla en el mismo circuito, ¿de acuerdo? Y esto es más o menos lo que se hace en la vida real. Este es un paciente que tiene una fístula en el brazo, como ustedes pueden ver. Inicialmente, obviamente con todos los cuidados de asepsia y antisepsia que ustedes ya están aprendiendo en esta etapa, se hace la punción de la parte arterial de la fístula. Se hace esto por un equipo de preferencia multidisciplinario y con experiencia en el manejo de este tipo de accesos. Se procede después a poner la cánula venosa para extraer la sangre y hacer la filtración, como ustedes pueden ver en esa imagen. Esto es importante recalcar que las ventajas de tener este tipo de circuitos comparados con los catéteres pues son muy importantes, debido a que sí la tasa de complicaciones es mucho más baja, como ustedes pueden ver aquí. Importante nada más recalcar, las fístulas no maduran tan rápido. Después de hacer la conexión entre la vena y la arteria hay que esperar por lo menos 8 semanas. Y no todas las fístulas llegan a madurar, por lo cual es súper importante que hagan la referencia al cirujano vascular para que se planee este acceso con la anticipación adecuada. Pero si tenemos todas estas cosas bien planeadas, con un adecuado flujo de entrada en la arteria, un adecuado flujo de salida en la vena, y hecha sobre todo por un experto en el área, alguien que esté certificado y que sea competente en hacer estos procedimientos, podemos tener una fístula hasta de 600 mililitros por minuto en donde se pueden hacer las diálisis. No todos los pacientes tienen venas adecuadas para hacer las fístulas, pero no todo está perdido en estos casos. Existen venas artificiales, que el nombre correcto son injertos sintéticos, que básicamente cumplen la misma función. Obviamente, lo que se hace es también una conexión entre la arteria y la vena para hacer una fístula y un circuito externo que se pueda llegar a puncionar. Estas son algunas de las animaciones. Se pone la anastomosis arterial y venosa y después de esto liberamos los flujos. Tenemos un circuito de alto flujo, como ustedes pueden ver, donde nosotros podemos hacer las punciones sin complicaciones. Ahora este tipo de injertos, por ejemplo, están hechos de unos materiales que se pueden puncionar y al quitar la aguja, la hemostasia realmente es bastante rápida para que el paciente no esté con sangrado y se va a su casa a los minutos de hacer el término de la sesión de hemodiálisis. ¿De acuerdo? Ahora, las fístulas también tienen alguna tasa de complicaciones, sobre todo porque estamos haciendo una anastomosis arteriovenosa y se generan algunas fuerzas de turbulencia. Entonces, esto predispone a daño endotelial, que ya por ahí se mencionaba, la agregación plaquetaria en las primeras etapas, y esto genera la migración de células musculares lisas, que con la remodelación posterior sí puede generar un fenómeno que se denomina hiperplasia intimal, que lo que hace es generar una estenosis. El lumen del vaso se reduce y esto puede llegar a generar complicaciones, ya que si esta estenosis es lo suficientemente importante como para generar más alteraciones hemodinámicas, sí podemos predisponer a que el vaso sanguíneo se trombose. Y de hecho es la principal causa de complicaciones, con hasta el 42%, pero ahí es donde ustedes como cirujanos vasculares también entran en la evaluación, por ejemplo con ultrasonido, que es un estudio no invasivo, donde ustedes pueden llegar a evaluar los flujos, las velocidades, para poder detectar a tiempo, por ejemplo,
ejemplo, cuando una fístula no está funcionando bien. Este, por ejemplo, es un ultrasonido de la parte arterial. Ustedes pueden ver el espectro vascular, pueden hacer medición de las velocidades sin complicaciones, y ustedes como cirujanos vasculares, el ultrasonido es una herramienta súper importante y van a ser expertos en manejar este tipo de pacientes. Pueden llegar a detectar de forma temprana aquellas fístulas que ya tienen algún grado de estenosis o en aquellas que ya están prácticamente al borde de la trombosis. En conjunto con el doctor Carlos Hinojosa, de hecho este mismo año se publicó este libro que se llama Acciones a favor de los accesos vasculares para hemodiálisis en México, que básicamente reúne en un esfuerzo los principios que se tienen que llevar a cabo en estos pacientes. Si alguno está interesado, se puede acercar a mí para darle el material, y básicamente es un documento de postura en donde se intenta hacer esta recapitulación del mejor manejo de pacientes con accesos vasculares. En conclusión, la hemodiálisis es la mejor modalidad de terapia sustitutiva. Se requiere de un adecuado acceso vascular. La fístula autóloga es el mejor acceso vascular en estos pacientes y se requieren especialistas capacitados que puedan ofrecer este tipo de acceso a pacientes con hemodiálisis. Muchas gracias.